Una niña de 6 años fue enviada a vivir con su tía y su tío después de perder a sus padres en un incendio en su casa. Pero cuando un multimillonario la ve siendo arrastrada y gritada en medio de la calle, interviene y descubre una verdad desgarradora que nadie más se atrevió a ver. El viento otoñal se colaba por las rendijas de las ventanas del aula 2B de la escuela primaria Monteverde, removiendo el olor a virutas de lápiz y rotuladores de pizarra. La luz de la tarde se acumulaba en el suelo de linóleo rayado, cálida y suave, pero no alcanzaba la esquina del fondo del aula, donde Emilia García permanecía encorvada sobre su pupitre. Afuera, el murmullo de los autobuses escolares en ralentí se mezclaba con la risa lejana de los niños que escapaban hacia la tarde. Emilia no era uno de ellos. Su manga se había deslizado otra vez. Tiró de ella hacia abajo, cubriéndose la muñeca, presionando el puño contra el leve hematoma que florecía en tonos morados y azulados cerca del codo. Su otra mano giraba el borde deshilachado de su blusa, un uniforme escolar viejo, demasiado grande en los hombros, con el cuello gastado por el tiempo y demasiados lavados. Señorita Ortega levantó la vista desde su escritorio. El timbre final había sonado hacía 5 minutos, pero Emilia seguía allí, en silencio, como si fundirse con las sombras pudiera comprarle algo de tiempo. «Emilia», dijo la profesora poniéndose de pie con voz medida, cuidando no asustarla, «¿comiste tu almuerzo hoy?» La mirada de la niña no se alzó. Encogió los hombros apenas, con los ojos fijos en la esquina rasgada de su cuaderno de dibujo. «No pude», murmuró. La señorita Ortega se acercó agachándose junto al pupitre. «¿Por qué no, cielo?» El pulgar de Emilia encontró un hilo suelto en su falda y lo giró entre los dedos. Beatriz dijo... La voz de la profesora se suavizó aún más. ¿Te dijo que no comieras? Dice que... La comida es para las niñas buenas. La voz de Emilia era apenas un susurro. Y yo... Hoy no lo fui. El silencio se estiró. La señorita Ortega sintió un nudo apretarse en lo más profundo del pecho. No presionó más. No todavía. En lugar de eso, siguió la mirada de Emilia hasta el cuaderno abierto sobre el pupitre. Trazos oscuros llenaban la página, rayones caóticos y gruesos en crayón negro, figuras de paredes torcidas, monigotes rodeados por sombras imponentes. En el centro, un niño pequeño con círculos huecos por ojos, los brazos en alto, encerrado. «Has estado dibujando mucho últimamente», dijo en voz baja. Emilia asintió sin levantar la vista. «Ayuda». Cuando la profesora estiró la mano para cerrar el cuaderno, Emilia se movió demasiado rápido. El espiral se enganchó en el borde del pupitre y el cuaderno cayó al suelo, las páginas desparramándose como plumas caídas. La señorita Ortega se arrodilló para recogerlas, pero una página la hizo detener la mano. Era otra sombra, esta vez más definida. Una figura alta sosteniendo algo grueso como un cinturón, alzándolo por encima de la cabeza del niño. Los trazos eran violentos, la hoja ligeramente rasgada por la presión. Alzó la mirada. «Emilia, ¿quién es este?» La niña arrancó la página con un jadeo, apretándola contra su pecho. Sus hombros temblaban. Tengo que irme», balbuceó, metiendo el cuaderno a toda prisa en la mochila. Le temblaban las manos mientras la cerraba. «Emilia, espera. Solo un minuto, por favor». Pero la niña ya estaba a medio camino hacia la puerta. Emilia giró un poco y la luz captó algo junto a su sien, una línea tenue, una pequeña cicatriz pálida sobre la piel. La señorita Ortega inhaló con cuidado. «Puedes confiar en mí», pero Emilia solo negó con la cabeza. «No puedo llegar tarde. Tío Tomás se enfada». Ya se había ido antes de que la profesora pudiera encontrar las palabras correctas. Desde la ventana del aula, la señorita Ortega la observó cruzar el patio, pequeña y veloz, con la mochila rebotando de forma irregular. Emilia aminoró el paso al llegar a la reja. Un sedán rojo descolorido estaba aparcado en la acera. El óxido se extendía por sus bordes. El motor vibraba bajo, impaciente. Tomás Molina bajó del coche, alto, de hombros anchos, el rostro tenso por la irritación. No notó o no le importó
que la profesora lo observaba desde el aula. Su voz retumbó en el estacionamiento casi vacío. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no me hagas esperar? Emilia se encogió. Lo siento. La señorita Ortega quería... No me importa, le interrumpió con frialdad, abriendo de golpe la puerta trasera. ¡Súbete! Las uñas de la profesora se clavaron en su palma. Emilia obedeció sin decir más. La puerta se cerró de un golpe. El coche arrancó bruscamente, las ruedas escupiendo grava al alejarse. Mucho después de que las luces traseras desaparecieran, la señorita Ortega seguía junto a la ventana. Sabía que algo andaba mal. Lo sabía desde hacía semanas. Quizá más. Los moretones, las sombras en los dibujos de Emilia, los almuerzos intactos, el miedo en su voz. Pero saber no era prueba, y prueba era lo que exigía el distrito. Ya había reportado una vez. El caso se cerró en pocos días. Falta de evidencia. No bastaba con sospechas. El sistema quería certezas. Pero ese cuaderno... Se giró hacia el pupitre y lo recogió con cuidado del lugar donde Emilia lo había dejado. La página del dibujo con el cinturón ya no estaba, pero las demás seguían allí, miedo grabado en cera y papel. Lo cerró y lo dejó sobre su propio planificador de clases. Afuera los autobuses ya no estaban. El patio de juegos en silencio. Una ráfaga de viento cruzó las rayuelas del suelo, levantando hojas secas como pequeñas manos desesperadas que intentaban alcanzar el cielo. La señorita Ortega se abrazó a sí misma. Mañana, pensó, mañana lo intentaré de nuevo. La calle Nogal era silenciosa por la noche, pero no tranquila. Las luces del porche de casas modestas de una sola planta proyectaban sombras largas sobre entradas agrietadas, donde las malas hierbas se colaban como invasores silenciosos. La casa de los Molina estaba al final de la calle. El revestimiento exterior, descolorido, una contraventana colgando torcida y el jardín delantero completamente estéril, salvo por una silla de jardín oxidada y volcada de lado. Dentro, el aire se sentía denso, como si algo invisible empujara contra las paredes. La luz de la cocina parpadeaba por encima, una bombilla moribunda que Tomás se negaba a cambiar. El silencio era frágil, quebradizo, interrumpido solo por el crujir ocasional del suelo de madera y el murmullo distante del tráfico más allá del vecindario. Emilia García se sentaba en el borde del sofá, con las manos en el regazo, los pies encogidos cerca del cuerpo, tratando de hacerse más pequeña. La mezclilla de su falda escolar estaba rígida bajo sus palmas. Su mochila yacía en el suelo a su lado, sin abrir. Desde la habitación contigua se escuchaban voces. «Te juro por Dios, Beatriz». La voz de Tomás Molina era baja pero tensa, como una cuerda deshilachada a punto de romperse. «Esa maldita obra me volvió a despedir. Dicen que falté demasiados días». «Faltaste días», respondió Beatriz Molina con tono plano, como quien comenta el clima, indiferente, agotada. Estaba enfermo. Beatriz no discutió. Permanecía junto a la nevera, con los brazos cruzados, observando a Tomás andar de un lado a otro como un perro enjaulado. «¿Y ahora qué?», preguntó. «No podemos seguir alimentando 3 bocas solo con mis turnos nocturnos». Tomás no respondió. Sus botas resonaban contra el suelo de vinilo de ida y vuelta, hasta que se detuvo. «Esa maestra se está metiendo demasiado». El tono de Beatriz se tensó de inmediato. «¿La tal Ortega?» «Está hurgando otra vez». Le preguntó a Emilia por el almuerzo, por sus dibujos. Su voz se espesó con desprecio. Esa mujer necesita entender dónde termina su línea. Beatriz miró hacia el salón, los ojos entrecerrados. Esa niña, si se le escapa algo, si dice lo que no debe... No terminó la frase, pero el peso de sus palabras se quedó suspendido en el aire. Tomás apretó la mandíbula, extendió la mano hacia su cinturón, no para ponérselo, sino para mostrarlo. Cuero grueso, gastado, enrollado, entró al salón. Los ojos de Emilia saltaron al objeto en su mano, luego bajaron al suelo. No parpadeó. Tomás no alzó la voz. No hacía falta. «¿Te estás quedando calladita, niña?» Emilia asintió, pequeña y rápida. «¿Te acuerdas lo que pasa cuando no lo haces, verdad?» Sus dedos se apretaron en torno a la pulsera en su muñeca.
una banda de hilos trenzados, vieja, casi oculta, bajo la manga de su cardigan, de su madre, nunca se la quitaba. Sí, señor. Tomás la miró un segundo más. Luego dejó el cinturón sobre el brazo del sofá como una promesa silenciosa. Volvió a la cocina. Ella sabe, le murmuró a Beatriz. No hablará. Beatriz encendió un cigarro, apoyada contra el fregadero. Más le vale. Arriba, la casa estaba tenue y en silencio, pero un piso más abajo, en el sótano de paredes de hormigón, doña Terés Álvarez escuchaba. Sentada junto a su pequeño altar, una repisa de madera con una vela votiva parpadeante, la foto de un niño en El Salvador y un rosario entrelazado en sus manos, murmuraba: Santa María, Madre de Dios. Los ojos cerrados, los labios apenas moviéndose. El piso de arriba crujió cuando Tomás se alejó. Luego el golpe sordo de una puerta cerrándose. Solo entonces Terés se levantó, despacio, con el cuerpo dolido, y se acercó a la ventana angosta del sótano. Las sombras de arriba se desplazaron. Podía ver una pequeña franja de luz del pasillo a través de la grieta, bajo las tablas del suelo. Había visto a la niña antes, Emilia, durante las breves horas en que Beatriz dormía tras el turno nocturno y Tomás se había marchado. A veces la niña bajaba en silencio con los ojos rojos, el rostro vacío. Terés le ofrecía trozos de pan tostado, medias bananas, sopa de la noche anterior. Emilia siempre susurraba gracias con una educación que dolía oír en alguien tan pequeña. Ella sabía lo que ocurría en esa casa. Pero, ¿qué podía hacer? No tenía papeles, no tenía voz allí. Tomás se lo había recordado una vez, de pie en lo alto de las escaleras, silueteado en la entrada. Si haces ruido, dijo, llamo a inmigración y te devuelven, así de fácil. Terés asintió, pero eso no significaba que dejara de escuchar. Arriba, Emilia subió las estrechas escaleras hacia su habitación, si es que se le podía llamar así. La puerta no cerraba del todo. La bombilla parpadeaba cuando se encendía la calefacción. Su cama era un catre viejo, con el marco de metal torcido, el colchón tan delgado que se sentían todos los resortes. No se cambió, no se lavó los dientes, se tumbó vestida, abrazando la manta gastada como si fuera una armadura. Sus dedos volvieron a aferrarse a la pulsera, frotó uno de los hilos entre el pulgar y el índice, una y otra vez. Su madre se la había atado en la muñeca en su 5º cumpleaños. Para darte fuerza, mi amor, le susurró entonces, y para recordarte que siempre estás querida, siempre. Emilia cerró los ojos, pero el sueño no vino, no todavía. Abajo, doña Terés murmuraba otro Ave María. Y en algún rincón profundo de aquella casa, el miedo se asentaba como una corriente de aire frío entre las grietas del suelo, invisible, gélido y paciente. Antes de continuar con la siguiente parte, me encantaría saber qué estás comiendo mientras ves esto. La luz en el despacho de la señorita Ortega era suave y constante, una sola lámpara proyectando halos dorados sobre el escritorio desordenado. Afuera, el vecindario dormía bajo una manta de silencio, las luces de los porches parpadeando como latidos lentos a lo largo de Colina Nogal. El tic-tac de un reloj antiguo resonaba débilmente a través de las paredes, como si midiera cada instante de quietud con cuidado. La señorita Ortega estaba encorvada en su escritorio, aún vestida con la ropa del trabajo, aunque hacía rato que se había quitado los zapatos, ahora arrinconados bajo la silla. Una taza de té tibia reposaba sobre un posavasos a su lado, intacta. El borde de una carpeta de Manila estaba marcado por la presión de su pulgar. Sobre la portada, una pequeña etiqueta blanca decía García Emilia, 1º de primaria. La abrió, no había mucho, solo lo básico. Fecha de nacimiento, contactos de emergencia, registro de asistencia, notas del orientador escolar fechadas de hace más de un año, de las primeras semanas desde que Emilia se había matriculado en Escuela Primaria Monteverde. Nada alarmante, nada oficial. Volvió a repasar la hoja de ingreso, deteniéndose en una frase: Estado parental, fallecidos. Causa, incendio residencial. Exhaló por la nariz, lenta y agotadamente. Ningún familiar conocido, salvo Beatriz y Tomás Molina, listados como tutores legales.
La aprobación había sido procesada sin objeciones. No se requerían visitas domiciliarias tras la colocación inicial. Emilia había comenzado la escuela 3 semanas después. La señorita Ortega se frotó el puente de la nariz. El dolor entre sus ojos ya era familiar, un viejo amigo que llegaba con cada revisión nocturna de expedientes. ¿Por qué no había más? ¿Por qué nadie hizo seguimiento?, murmuró en voz baja, sin esperar respuesta. ¿Cómo es que una niña pierde a ambos padres, termina en una casa como esa, y nadie verifica? El silencio, como siempre, no discutió. Sus dedos se quedaron cerca de la fotografía grapada en la esquina del expediente, el retrato escolar de este año. Emilia, sentada rígidamente frente a un fondo azul nublado, su sonrisa delgada, las comisuras de los labios apenas curvadas. Había una mancha cerca de su sien, casi oculta bajo el cabello. A primera vista parecía una sombra, pero la señorita Ortega la había visto de cerca. Una cicatriz. Según Tomás, se dio un golpe con la esquina del pupitre durante matemáticas. Según Emilia, no se acordaba. La historia cambiaba, dependiendo de quién preguntara. Pero los ojos de la foto decían más que ambos juntos. Tomó su agenda, hojeando páginas llenas de tinta roja y notas adhesivas. Allí, la nota del lunes pasado. Emilia no almorzó. Volvió a dibujar imágenes inquietantes. Figura grande, niño escondido. Hay que vigilar. La palabra vigilar se sentía hueca ahora. Empujó el expediente a un lado y se recostó en la silla, dejando que su mirada vagara hacia el techo. El zumbido del refrigerador en la planta baja era el único sonido. Un recuerdo emergió. Esa mañana, cuando Emilia dejó caer su cuaderno y se apresuró a recoger las páginas. Qué rápido se había movido, qué fuerte apretó contra su pecho ese dibujo en particular. La señorita Ortega lo había visto, no lo estaba imaginando. Un hombre alto, imponente, de pie sobre un niño pequeño, la mano alzada, un cinturón, surcando el aire en crayón negro. Había hecho un reporte una vez, casi 3 meses atrás. Recordaba la conversación con el director Hewitt, con total claridad. No podemos actuar sin pruebas concretas, había dicho él, con los dedos entrelazados sobre el escritorio, como un portero burocrático. Tenemos protocolos por una razón, no podemos acusar a una familia por intuición o sospecha. ¿Y si el error es al revés?, le había preguntado ella. ¿Y si esperamos y algo pasa? Él solo había suspirado como si ella fuera ingenua. De nuevo en su escritorio, la señorita Ortega abrió el cajón inferior. Dentro había decenas de carpetas como la de Emilia, archivos que revisaba cuando el sueño no venía, la mayoría con pequeñas banderas rojas que no podía ignorar. Pero la de Emilia... La suya era distinta, no más ruidosa, más silenciosa, el tipo de sufrimiento que se queda quieto, aprende a no ser visto. Sacó su diario personal, el cuaderno de cuero desgastado donde escribía cosas que el sistema no tenía espacio para registrar. Pasó páginas llenas de observaciones, reflexiones y pensamientos sin dormir. Llegó a una en blanco, hizo clic con el bolígrafo. Arriba escribió Emilia, día 61, y luego, despacio, hay una línea entre lo que se me permite hacer y lo que sé que es correcto. Esta noche, otra vez me senté del lado equivocado. Ella intenta mantenerse entera, pero sus ojos la delatan. Esa pequeña cicatriz no viene de un pupitre. Ese dibujo no es una historia, es un recuerdo. Pausó, mirando las palabras, dejando que el peso de ellas se asentara. Y luego añadió: mañana volveré a preguntarle, puede que no lo diga, pero sus ojos sí lo harán. Cerró el diario con suavidad, sus dedos descansando un instante sobre la tapa. El reloj seguía marcando el paso del tiempo. Más abajo en la calle, un perro ladró una sola vez y volvió al silencio. La calefacción hizo clic, luego suspiró, mientras el aire tibio se deslizaba por los conductos. La señorita Ortega se puso de pie, con las piernas rígidas. Cruzó la habitación hasta la ventana y miró hacia las hileras oscuras de casas. En alguna de ellas una niña yacía despierta, acariciando los hilos de una pulsera y fingiendo no tener miedo. La señorita Ortega apoyó la palma contra el cristal frío. «Solo un poco más de tiempo», susurró. «Aguanta.
El sol se desangraba detrás de los árboles cuando Gabriel Rivas tomó la calle equivocada por tercera vez. Robles altos bordeaban el camino como jueces silenciosos, sus ramas arañando el cielo mientras el atardecer se estrellaba pesado contra el parabrisas. El GPS giraba en círculos, recalculando con la misma calma indiferente que había mantenido toda la tarde. Gabriel suspiró y se orilló junto a la acera, el motor vibrando con un ronroneo bajo. Una gota de sudor le resbaló por la sien, a pesar del aire fresco del exterior. Alargó la mano hacia el asiento del copiloto para coger su botella de agua. Las manos le temblaban levemente por la tensión en el cuello y los hombros. «Tienes que bajar el ritmo, Gabriel», le había advertido su cardiólogo el otoño pasado. «Tu corazón ya no tiene 25». Pero nunca se le había dado bien eso de bajar el ritmo, no cuando Raquel murió, no cuando su empresa explotó de la noche a la mañana, ni siquiera cuando su vida se volvió más entrevistas que conversaciones reales. Y ahora estaba allí, millonario, sin ningún lugar específico al que ir, pero aún corriendo, por costumbre. El GPS volvió a emitir su voz robótica. «Dé la vuelta legalmente en la próxima intersección». Estaba a punto de hacerlo cuando lo oyó. Un grito agudo, no uno de juego. No había risas después, solo una voz pequeña, quebrada, interrumpida por algo más oscuro. «Tío Tomás, por favor, lo siento». «No». Gabriel se congeló. La voz venía de más adelante en la misma calle. Apagó el motor. Otro sonido ahora, un hombre gritando, sin palabras, solo volumen, crudo, feo. Y luego movimiento, cruzando la acera, dos figuras, un hombre arrastrando a una niña por el brazo, ella tropezando para seguirle el paso. El hombre, corpulento, rostro enrojecido, alzaba algo en la mano. El pecho de Gabriel se apretó cuando reconoció lo que era. Un cinturón. Ya estaba fuera del coche antes de darse cuenta de que había abierto la puerta. ¡Eh!». Su voz cortó el crepúsculo, firme, imponente. La clase de voz que alguna vez había silenciado salas de juntas y juzgados. «Suéltala, ahora». El hombre se volvió, primero confundido, luego irritado. «Esto no es asunto tuyo», espetó, aún sujetando la muñeca de la niña. Gabriel avanzó unos pasos, despacio, con control. La niña, unos 6 años quizá, tenía el rostro vuelto, el pelo enredado y pegado a la boca, los ojos húmedos. Su mano libre aferraba algo junto al cuerpo. «¿Una pulsera? He dicho que la sueltes. Le estás haciendo daño». «Soy su tutor legal», gruñó el hombre. «No tienes idea de lo que pasa aquí, así que si no quieres problemas, te sugiero que sigas caminando». Gabriel se detuvo a unos 3 metros. No gritó, no se impuso, simplemente metió la mano en el abrigo y sacó el móvil. «Perfecto, entonces no tendrás problema en explicárselo a la policía». La mandíbula del hombre se tensó. Gabriel no se movió. Marcó. «Emergencias, ¿cuál es su situación?» «Sí», respondió Gabriel sin apartar la mirada del hombre. «Estoy presenciando a un hombre amenazando físicamente a una niña en calle Nogal, cerca de la esquina con Castaño. La niña parece aterrada. Él tiene un cinturón en la mano». Los ojos de Tomás Molina se abrieron con furia. «Hijo de...». «Ni lo intentes», lo interrumpió Gabriel con voz de acero. «Un paso más y también quedarás en cámara». La niña no se había movido. Sus ojos subieron, grandes, inseguros, y encontraron los de Gabriel. No habló, pero algo en su postura cambió. No era alivio, no todavía, era reconocimiento, como si hubiera visto algo raro, alguien que se quedaba. Tomás soltó su muñeca. La marca roja que quedó atrás lo decía todo. «Ni la toqué», ladró. Gabriel alzó una ceja. «Tampoco se cayó por las escaleras, ¿verdad?». Tomás apretó los puños, pero dio un paso atrás. Desde la otra punta de la calle, una puerta mosquitera se cerró de golpe. Un vecino había salido al porche, luego otro. Rostros curiosos aparecieron tras las ventanas. El aire había cambiado. Tomás lo sintió también. «Esto no se ha acabado», escupió hacia la niña. Luego giró sobre sus talones y se alejó hacia el sedán rojo estacionado torcido en la acera. La niña permaneció quieta, los brazos cruzados sobre sí misma. Gabriel se acercó un poco más, agachándose levemente para quedar a su altura. No la tocó, solo esperó. «Soy Gabriel», dijo con suavidad.
¿Estás bien? Ella no respondió. «¿Ese hombre es tu tío?», asintió una vez. «¿Tienes a alguien más? ¿Alguien que te cuide?». Otro leve asentimiento. Luego un susurro. «Mi profesora, la señorita Ortega». La mandíbula de Gabriel se tensó. Miró las marcas en su muñeca, luego volvió a mirarla. «Voy a quedarme contigo hasta que llegue la policía, ¿de acuerdo? No tienes que decir nada si no quieres, pero ya estás a salvo, te lo prometo». La niña abrió la boca, luego la cerró. Sus dedos giraban en torno a la pulsera de hilos en su muñeca, desgastada, deshilachada. Gabriel reconoció ese gesto, el de quienes se aferran a un recuerdo cuando el mundo ya no tiene sentido. Minutos después, luces azules y rojas doblaron la esquina, tiñendo la acera con urgencia. Cuando el primer agente bajó del patrullero, Gabriel se incorporó lentamente y lo recibió a medio camino. «Fui yo quien llamó. Hay una niña aquí. Necesita ayuda». El oficial miró más allá. Vio a la niña, vio su muñeca, vio suficiente. Mientras comenzaban las preguntas y los vecinos se acercaban a los porches, Gabriel miró una vez más hacia atrás. El viento sopló levemente, agitando las hojas sobre la acera. Una pequeña mano se estiró y sujetó la tela de su abrigo durante un segundo. Luego lo soltó. El último rastro de sol se había escondido tras los tejados, proyectando sombras alargadas sobre la calle Nogal. Las luces de los porches comenzaron a encenderse, titubeantes al principio, luego constantes, revelando siluetas curiosas detrás de persianas entreabiertas. El aire estaba cargado con esa quietud espesa que solo aparece cuando algo está a punto de romperse. Gabriel Rivas permanecía inmóvil, con la mano descansando suavemente sobre el hombro de Emilia, mientras el primer agente se acercaba. Su otra mano se cerraba inconscientemente al costado, el pulgar trazando un lento círculo en la palma, una vieja costumbre. La niña no se movía, el rostro medio cubierto por mechones de pelo, los ojos fijos en la grava bajo sus pies, y entonces levantó la mirada. Gabriel sostuvo su mirada y algo dentro de su pecho se quebró. Raquel. El recuerdo lo golpeó como una descarga, no la versión de las fotos ni el rostro borroso en los marcos que guardaba en cajones, sino la real, viva, temblorosa, 11 años y en silencio, parada en el pasillo de un centro de acogida, mientras dos asistentes sociales le sujetaban los brazos. Aquel día ella no lloró, solo lo miró mientras se la llevaban, y él gritó como una bestia desgarrada, y ahora aquí estaba de nuevo, no Raquel, claro, pero esos mismos ojos, el mismo miedo, la misma disculpa tallada en el silencio. La puerta del coche patrulla se cerró de golpe cuando el segundo agente se aproximó. Tomás Molina estaba a unos metros, agitando los brazos, su voz creciendo en desesperación. «Esto se está yendo de las manos. No la golpeé, la discipliné, nada más. Responde mal, miente, y nadie ve lo que nos hace a nosotros». Beatriz Molina ya había salido de la casa, el albornoz apretado contra el pecho, el rímel corrido bajo los ojos. Se acercó corriendo, la voz aguda y rasgada. «Hemos hecho de todo por esa niña, todo. Trabajo, turnos dobles. Esa mocosa no respeta a nadie». Gabriel dio un paso al frente. Su voz no fue alta, pero cortó a ambos como vidrio. «Estar cansado no justifica la crueldad». Beatriz parpadeó. «¿Perdona? ¿Estás agotada? Bien. ¿Estás en la ruina? Es real. Pero no confundas ser pobre con ser malvada». Tomás resopló. «No sabes una mierda de nosotros». La voz de Gabriel descendió a un tono más frío. «Sé cómo se ve el miedo en la cara de un niño». El agente a su lado asintió ligeramente y luego se volvió hacia Tomás y Beatriz. «Den un paso atrás, los dos. Ahora haremos nosotros las preguntas». Emilia seguía pegada a Gabriel, pero sus manos comenzaban a moverse nerviosas a los costados, tirando de las mangas del cardigan. Sus dedos bajaron hasta su muñeca, rozando una y otra vez la pulsera deshilachada. La multitud había crecido. Calle Nogal nunca era ruidosa, pero ahora los vecinos salían a los porches, se inclinaban sobre las barandillas. Susurros flotaban en el aire como hojas inquietas. Gabriel sentía que todo se estaba acumulando, la tensión frágil de una calle, observando por fin lo que durante tanto tiempo había ignorado.
Tomás se giró hacia el grupo de curiosos. «Esto es una farsa. ¿Todos creen que son mejores que nosotros? Es nuestra sobrina. ¿Y ahora este ricachón con su abrigo brillante viene a decir lo que le conviene?» Gabriel no se inmutó, no alzó la voz, pero sus palabras cayeron como piedra. «El dinero no hace mejor a nadie», dijo, «pero la decencia, sí, y ustedes la olvidaron». Una figura apareció corriendo al final de la acera. «¡Emilia!» Era la señorita Ortega, había llegado deprisa, sin abrigo, solo un cardigan sobre la blusa, los zapatos apenas atados. Disminuyó el paso al acercarse con la respiración entrecortada. Cuando sus ojos encontraron a Emilia, se arrodilló de inmediato. «Ay, cariño, estás...» Su voz se quebró y abrazó a la niña. Emilia no habló, pero no se apartó. La maestra la sostuvo con más fuerza. «He estado tan preocupada», susurró, tan preocupada. Gabriel se mantuvo a un lado, dejando que la maestra abrazara a su alumna. La garganta le dolía. Desvió la mirada hacia el porche de la casa de los Molina, donde Beatriz permanecía con los brazos cruzados y la boca fruncida en una línea amarga. «Se cayó», dijo Beatriz en voz débil, como si aún buscara convencer a alguien. «Siempre se cae. Pueden preguntarle a la escuela». «Nadie le está preguntando a usted», respondió el agente con frialdad, volviéndose hacia Emilia. «Tendremos que llevarnos a la niña para observación», le dijo a Gabriel y a la señorita Ortega en voz más baja. «Protocolo estándar. Por ahora quedará bajo custodia de protección infantil. Si hay dudas sobre la tutela, evaluarán el entorno». Gabriel asintió. «Puede quedarse conmigo esta noche. Asumo toda la responsabilidad. Mi abogada puede coordinar con su departamento». El agente alzó una ceja. «¿Y ustedes...?» Gabriel sacó una tarjeta del interior de su abrigo. «Gabriel Rivas, Fundación Rivas. Financiamos 3 de los albergues municipales de esta ciudad». El agente parpadeó, miró a su compañero, luego a Emilia, ahora acurrucada al lado de su maestra. «Lo confirmaremos, pero no creo que deba volver a esa casa esta noche». «No», dijo la señorita Ortega, con los ojos húmedos y encendidos. «No debería». Gabriel extendió la mano hacia Emilia. Ella la miró por un largo momento, no con sospecha, solo con duda. Luego, lentamente, extendió los dedos, pequeños, temblorosos, pero firmes. Los colocó en su palma. Gabriel no los apretó, solo los sostuvo. La señorita Ortega soltó a Emilia acariciándole un mechón de pelo. «Estás bien, cariño, ya estás a salvo». Gabriel empezó a caminar hacia su coche con Emilia a su lado. La puerta ya estaba abierta. Ella se detuvo en el borde del asiento mirando hacia atrás. Por un segundo su rostro se volvió hacia Beatriz y Tomás, aún rodeados de agentes uniformados y vecinos que murmuraban. Luego volvió a mirar a Gabriel y sonrió. No fue amplia, no fue brillante, pero fue real. Y para Gabriel Rivas, por primera vez en 27 años, se sintió como si hubiera hecho algo correcto, algo que no podía deshacerse. La sala de espera del Centro de Protección Infantil olía vagamente a alfombra vieja y gel desinfectante. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas, bañando las paredes pálidas con un resplandor estéril que hacía poco por dar calidez al espacio. Gabriel Rivas estaba sentado en una rígida silla de plástico, una mano apoyada sobre su rodilla, la otra suspendida a pocos centímetros de la espalda de Emilia, sin tocarla, pero cerca. Emilia estaba a su lado, pequeña y quieta, los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. Sus pies no alcanzaban el suelo, los balanceaba suavemente hacia adelante y hacia atrás, raspando las punteras de los zapatos en un ritmo lento. Frente a ellos, de pie, estaba el señor Jiménez, portapapeles en mano, la postura tensa. «Entiendo su preocupación, señor Rivas», dijo, ajustándose las gafas, «pero la custodia de emergencia requiere aprobación. La colocación temporal debe pasar por el protocolo». «Esta noche no va a quedarse en esa casa», respondió Gabriel con voz tranquila pero firme. «Eso no está en discusión». «No lo discuto», respondió Jiménez. «Solo estoy haciendo mi trabajo». La puerta se abrió detrás de ellos.
Y yo creo que mi trabajo es asegurarme de que esta niña termine en un lugar seguro, dijo una nueva voz, medida, serena, pero con la precisión suficiente para exigir atención. Carmen Herrera entró con su maletín de cuero bajo el brazo, traje gris impecable, tacones bajos, fuego contenido. Carmen Herrera, abogada del señor Rivas, dijo entregándole a Jiménez una tarjeta. Solicitud de custodia temporal por emergencia presentada hace 10 minutos. Su fax debería estar calentándose en este momento. Jiménez frunció el ceño, pero tomó la tarjeta. Esto ha sido muy rápido. El dinero ayuda, respondió Carmen con sequedad. La urgencia también. Gabriel miró de reojo a Emilia, que seguía sin moverse. Bajó la voz. Si pasamos toda la noche aquí, se dormirá creyendo que sigue sola. Jiménez los observó unos segundos y luego suspiró. De acuerdo, pero mañana hablaré con sus contactos en la agencia. Por supuesto, respondió Carmen con suavidad. Agradecemos la supervisión. A partir de ahí, el proceso avanzó más rápido. Papeles firmados, documentos temporales emitidos. Gabriel entregó todo. Licencia de conducir, antecedentes, comprobante de domicilio, incluso cartas del consejo de su fundación. Emilia no dijo ni una palabra durante todo el trámite. Una hora después estaban afuera, bajo un cielo violeta, con las farolas zumbando mientras se encendían sobre la calle. Gabriel abrió la puerta del copiloto. ¿Quieres ir delante o atrás? Emilia dudó y luego subió adelante sin decir nada, deslizándose en el asiento y girándose enseguida hacia la ventanilla. No preguntó a dónde iban, él no se lo dijo. Condujeron en silencio, el rumor de los neumáticos sobre el asfalto siendo el único sonido durante kilómetros. Pasados unos minutos, Gabriel alargó la mano y subió un poco la calefacción. Si tienes frío, solo dilo, ofreció. O si tienes hambre. No, susurró ella. Luego hizo una pausa. Solo me gusta mirar afuera. Gabriel la miró de reojo. Su frente reposaba suavemente contra el cristal, los dedos trazando la condensación. Me hace sentir que no estoy atrapada. Él asintió, la vista de nuevo en la carretera. Tiene sentido. Ella no dijo nada más. Cuando llegaron, la casa estaba en silencio, iluminada solo por luces tenues en el interior. La del porche brillaba dorada, proyectando bordes suaves sobre los escalones de entrada. Gabriel abrió la puerta y le hizo una señal para que entrara. Emilia se detuvo en el umbral. Sus zapatos apenas rozaron el felpudo. El calor fue lo primero que notó. Sutil, pero desconocido. Del tipo que viene de un lugar vivido, no solo habitado. Dentro, el pasillo se abría a un espacio amplio, con suelos de madera gastados y estanterías llenas de libros. Un poco de jazz suave sonaba desde un altavoz junto a la chimenea. Gabriel se arrodilló a su lado. «No tienes que llamarme de ninguna forma si no quieres», dijo en voz baja. «Pero si te apetece, puedes decirme Greg». Ella lo miró, los ojos inseguros pero atentos. Luego dio un paso al frente. Gabriel le mostró la habitación de invitados, al fondo del pasillo, junto a la cocina. Nada lujoso. Una cama pequeña con un edredón de retazos, una cómoda, una lamparita nocturna encendida en la esquina. Ella recorrió lentamente el perímetro de la habitación. Cuando llegó a la cama, se detuvo. La miró largo rato. «¿Puedes dormir allí o...?» «Quiero estar cerca de la luz», Gabriel parpadeó. «Claro». Ella dejó su mochila en el suelo y se sentó junto a la pared bajo la lamparita, con las rodillas recogidas contra el pecho. Él no la detuvo. En su lugar, tomó un cojín de la cama y lo colocó cerca de sus pies. «Si cambias de idea, la cama es toda tuya». Emilia asintió, siguiendo con la mirada el resplandor de la luz. Pasó un instante. Luego habló más suave que antes. «¿Quién es esa niña en la foto?» Gabriel siguió su mirada hacia el marco sobre la cómoda. Una niña de cabello largo y oscuro, riendo en medio de un giro en el césped. «Es Raquel», respondió tras una pausa. «Era mi hermana. Parece que era buena». «Lo era». Otro silencio. «¿Ella también se fue?» A Gabriel se le cerró la garganta. «Sí», dijo con suavidad, «pero no porque quisiera». Emilia bajó la vista hacia la pulsera en su muñeca.
Luego lo miró de nuevo. «Está bien», susurró. Y por primera vez desde que comenzó la noche, su cuerpo se aflojó apenas, como si soltara algo invisible. Gabriel se puso de pie. «Voy a dejar la puerta abierta», dijo. «Estaré justo al final del pasillo». Al llegar a la entrada, la voz de Emilia lo detuvo una vez más. «Gracias, Greg». Él se giró. Ella no lo miraba, pero no hacía falta. Sus palabras habían dado en el blanco. La luz de la luna se filtraba suavemente por la ventana del cuarto de invitados, proyectando franjas pálidas sobre las tablas del suelo y el borde de la pequeña cama. La lamparita nocturna en la esquina brillaba con un tono ámbar, su zumbido bajo y constante, más una presencia que un simple objeto. Afuera, el viento susurraba entre las ramas de los árboles, pero dentro, el mundo contenía el aliento. Emilia no podía dormir. Estaba sentada con las piernas cruzadas bajo la luz nocturna, con un cojín detrás de la espalda y el edredón de retazos cubriéndole las piernas como un escudo. En el regazo sostenía uno de los cojines de Gabriel, abrazado con fuerza, la barbilla apoyada sobre él. La cama seguía intacta. Había intentado acostarse antes, estirándose unos segundos, pero el silencio allí arriba se sentía demasiado fuerte, demasiado abierto. Aquí, bajo la luz, las sombras no llegaban tan lejos, no podían colarse. Al otro lado de la habitación, su mochila descansaba, desplomada contra la cómoda. Dentro, entre las páginas de su viejo cuaderno de dibujo, había una hoja nueva, un dibujo reciente. Lo había hecho en silencio, después de que Gabriel saliera de la habitación. Ella, con el rostro redondo, la pulsera de hilos visible, de la mano de una figura más alta, junto a una casa con luz amarilla en cada ventana. No lo había firmado. Aún no estaba segura de si era lo bastante real. Sus ojos se deslizaron hacia la foto otra vez. La niña, Raquel. Su sonrisa parecía demasiado grande para el marco. Emilia no sabía mucho sobre fantasmas, pero se preguntaba si a veces se quedaban no porque estuvieran atrapados, sino porque alguien aún los necesitaba. Inclinó la cabeza. «Creo que me habría caído bien», susurró, que luego miró hacia el techo. «Mamá», murmuró, tan bajo que apenas rozó el aire. «Esta noche estoy bien». Pausa. «Creo que estoy bien». Se acomodó y tiró del edredón más cerca, la mejilla apoyada en la curva suave del cojín. Sus dedos se cerraron en torno a la pulsera. Creo que te gustaría él. No habla mucho y no me da miedo, ni siquiera cuando está callado». Su voz se quebró, solo una vez. «Te extraño, pero creo que ya no estoy tan atrapada». En el pasillo, Gabriel permanecía quieto, con la espalda apoyada suavemente contra la pared, justo fuera de la puerta. No había planeado escuchar, solo había ido a comprobar que ella estuviera abrigada, segura, presente. Pero cuando oyó su voz, pequeña, contenida, dirigida a un lugar mucho más allá de esa habitación, no se movió. Cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, el pecho le dolió de una forma que no era miedo ni culpa. Era esperanza, frágil, profunda. Inspiró despacio y se alejó en silencio, de regreso hacia la cocina. Allí una lámpara iluminaba la encimera sobre la cocina y una mujer mayor con un cardigan azul marino removía con calma una olla sobre el fuego. «¿Todavía despierta?», preguntó Leonor Morales sin alzar la vista. «No está en la cama», respondió Gabriel en voz baja. «Está en el suelo, bajo la luz. Se moverá cuando esté lista». Leonor sirvió leche caliente en una taza con la facilidad de quien lo ha hecho 1000 veces y la deslizó por la barra. Raquel hacía lo mismo. Esa esquina las hace sentirse recogidas. Gabriel asintió pero no dijo nada. Leonor lo miró ahora. «¿Vas a llamar a la doctora Salinas mañana?» «A primera hora», respondió. «No quiero perder tiempo. No necesitará un expediente, necesitará constancia». «Lo sé». Leonor lavaba la olla con lentitud. Entró en la cocina antes, no dijo nada, solo se quedó de pie junto a la nevera hasta que encendí la luz. Gabriel miró hacia el pasillo. «¿Te dijo algo?» «Una sola cosa», respondió Leonor. Tomó un paño de cocina. «Me preguntó si sabía qué tipo de cereales le gustaban a Raquel».
Gabriel exhaló, una mezcla entre risa y suspiro. ¿Y se lo dijiste? Por supuesto, los azucarados, con malvaviscos. Luego le dije que aún teníamos algunos. Gabriel sonrió casi. Ella también sonrió, dijo Leonor, doblando el trapo. Apenas, pero valió. Gabriel recogió la taza de leche y volvió al pasillo. Déjale la puerta abierta, Greg, le dijo Leonor con ternura. Siempre lo hago. De regreso en la habitación se detuvo en el umbral. Emilia dormía ahora, o casi, su cuerpo enroscado de lado, abrazada al cojín. La luz nocturna la bañaba de oro. Una paz silenciosa descansaba sobre su rostro, delgada, pero real. Gabriel dejó la taza en la mesilla junto a la cama intacta y se agachó junto a la puerta, lo suficiente para ver cómo respiraba. No dijo nada, no hacía falta, pero al girarse para irse, Emilia se movió. Sus ojos seguían cerrados. «Greg», él se detuvo. «¿Sí? ¿Puede quedarse encendida la luz?» Sonrió con la garganta apretada. «Nunca se va a apagar». La luz de la mañana se derramaba a través de los grandes ventanales del aula de arte de la Escuela Primaria Monteverde, atrapando partículas de polvo en una danza lenta y deliberada. Papeles de colores y pinceles estaban esparcidos sobre las mesas y en el aire flotaba el leve olor a pegamento y crayón. Afuera, el patio escolar zumbaba con las voces de los niños, pero dentro todo era más tranquilo, más suave. Emilia estaba sentada cerca del fondo, junto a la ventana. Tenía la hoja en blanco frente a ella, un lienzo sin tocar que no sentía ninguna prisa por llenar. Observaba cómo la luz del sol golpeaba el suelo, cómo se estiraba sobre la madera como si quisiera alcanzar la punta de sus zapatos. «Hola», dijo una voz suave a su lado. «Ese pájaro que dibujaste ayer parecía que quería volar fuera del papel». Emilia se giró. Graciela, una niña con pecas y una coleta que rebotaba al caminar, la miraba con verdadero interés. Sostenía en alto su propio dibujo, un gato de forma extraña con una corona en la cabeza. Emilia sonrió débilmente. «Tu gato parece que manda en el mundo». Graciela se iluminó. «Lo hace, se llama Capitán Malvavisco». Emilia soltó una risa pequeña, la primera de verdad en días. La profesora Delgado, la maestra de arte, se movía entre las mesas con su calidez habitual. Se detuvo junto a ellas y se agachó a la altura de Emilia sin invadir su espacio. «No tienes que dibujar nada en particular hoy», dijo en voz baja. «A veces ayuda a dibujar lo que desearías que fuera cierto, no lo que ya pasó». Emilia miró la hoja en blanco y luego tomó lentamente un crayón verde. No empezó con una persona, empezó con una puerta. Más tarde, de vuelta en la casa de Gabriel, la luz de la tarde entraba oblicua por la ventana frontal, tiñendo el suelo con franjas cálidas. Gabriel estaba sentado en el sofá del salón, hojeando un libro con las esquinas gastadas de tanto releerlo. No oyó el golpe en la puerta de inmediato. Cuando abrió, la señorita Ortega estaba allí, con una bolsa de papel en la mano y una sonrisa que parecía más cansada de lo que dejaba ver. «Pensé en traer algo», dijo. No estaba segura si a Emilia le gustaban las de avena con pasas, pero son blanditas. «Le gustará el detalle», respondió Gabriel, haciéndose a un lado. La casa olía levemente a canela. Leonor debía haber horneado algo otra vez. Emilia estaba en el comedor, su mochila ya olvidada en el pasillo. Estaba inclinada sobre su cuaderno de dibujo, la lengua ligeramente asomando en señal de concentración. Los ojos de la maestra se suavizaron. «Está dibujando». «No ha parado», dijo Gabriel. Dibujó en el coche de camino a casa. Incluso pegó uno en la nevera. Se quedaron un momento en el umbral observándola. «No pensé volver a ver esa expresión en su rostro», murmuró la señorita Ortega. «Lo que estés haciendo está funcionando». «No estoy haciendo mucho», respondió Gabriel. «Dejo la luz encendida, escucho cuando habla. A veces solo me siento cerca». La maestra asintió. «A veces eso es más que suficiente». Emilia levantó la vista entonces y, al ver a su maestra, levantó la mano con timidez. La señorita Ortega le devolvió el gesto. «Debería dejarlos disfrutar la tarde», dijo en voz baja. «Solo quería dar las gracias». «Gracias a ti por no rendirte», respondió Gabriel. Ella se detuvo un segundo antes de cruzar la puerta. «¿Puedo preguntarte algo?»
Por supuesto. ¿Ella habla de ellos? ¿De los Molina? Gabriel negó con la cabeza. Number todavía no. Creo que aún está decidiendo si esto es real. La maestra sonrió con dulzura. Quizás no se trata de olvidar, tal vez se trata de reemplazar. Al marcharse, Emilia se acercó con su cuaderno de dibujo. No dijo nada, solo lo colocó sobre el regazo de Gabriel. Él miró hacia abajo, un dibujo de una puerta, verde brillante, abierta de par en par. Dentro, el espacio brillaba en amarillo y dos figuras estaban de pie en el umbral, una alta, otra pequeña. Sus manos estaban entrelazadas. A un lado, en la esquina del dibujo, se veía una mujer mayor con un chal sobre los hombros, las palmas juntas como si estuviera rezando. Gabriel contempló la imagen en silencio. Emilia se movió junto a él. «Creo que así es como se ve una casa ahora», dijo. Él la miró, algo pesado pero suave en el pecho. «Se ve hermosa». Más temprano Graciela le había preguntado «¿Quién es esa señora cerca de la puerta?» Y Emilia había respondido sin dudar «No es mi abuela, es la que siguió rezando, incluso cuando nadie escuchaba». Ahora tomó su lápiz otra vez y añadió un detalle más. Un pájaro posado sobre el marco de la puerta, con las alas entreabiertas, la cabeza girada hacia el cielo. Gabriel no dijo nada, pero se quedó sentado junto a ella hasta que el sol se escondió del todo y el dibujo capturó los últimos rayos del día, como un sueño, esperando hacerse realidad. La comisaría olía a papel, café y algo metálico, como polvo atrapado en archivadores de acero. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas, haciendo que cada sonido pareciera más agudo de lo necesario. Un reloj marcaba los segundos en algún lugar fuera de la vista, demasiado lento, demasiado fuerte. Doña Teresa Álvarez estaba sentada en una silla de plástico duro, frente al oficial Ramírez, con las manos entrelazadas en el regazo. Su chal, viejo, descolorido, con bordados azul pálido, estaba doblado con cuidado sobre sus hombros, como una armadura. No se lo había quitado desde que entraron a la comisaría. Gabriel Rivas estaba a su lado, con expresión serena pero firme. La señorita Ortega estaba al otro extremo de la sala, revisando la declaración traducida con un bolígrafo rojo, asegurándose de que cada detalle estuviera claro, sin adornos, solo verdad. Ramírez se inclinó hacia adelante, hablándole con suavidad en español. «Señora Álvarez, lo que está haciendo hoy es importante, muy valiente». Terés asintió lentamente. «Durante meses yo escuchaba». Miró hacia la puerta, pero nunca hablé. Ramírez esperó. Gabriel intervino con voz baja. «¿Qué cambió?» Terés bajó la vista. «Una niña dibujó una puerta y me dibujó dentro de ella». Su voz se quebró. «Nunca pensé que volverían a estar en el hogar de alguien. No de verdad. Pero ella me dibujó dentro». Ramírez asintió con ternura. «Y ahora, usted la está ayudando a abrir esa puerta de verdad». Teresa empezó a hablar de nuevo, despacio, describiendo los gritos que oía desde el piso de arriba. El sonido de los cinturones, del silencio, de llantos ahogados, de pasos pequeños que nunca corrían. La señorita Ortega deslizó la transcripción en español frente a ella. «Si se siente cómoda, presentaremos esto hoy mismo», dijo en voz baja. «No deshará el pasado, pero puede proteger su futuro». Terés tomó el bolígrafo. Le temblaba la mano, pero firmó. Más tarde, en el pasillo junto al vestíbulo de la comisaría, Emilia esperaba en un banco con una pequeña bolsa de papel entre las manos. Leonor la había preparado. Uvas, galletas y una cajita de zumo, por si acaso. Gabriel estaba sentado a su lado, sin hablar. Emilia levantó la mirada cuando doña Teresa Álvarez salió. Se miraron en silencio durante un largo momento. Luego, Emilia se levantó. Caminó despacio, con la bolsa aún en la mano. Terés se arrodilló, con las rodillas viejas temblando. «Lo siento, mija», susurró, con voz baja, áspera de culpa. «Escuché, recé, pero callé demasiado tiempo». Emilia estudió su rostro y preguntó en voz baja, «¿De verdad rezaste por mí?» Los ojos de Terés se llenaron de lágrimas.
Todas las noches, dijo. Decía tu nombre en voz alta, incluso cuando nadie escuchaba. Emilia dudó. Luego abrió su mochila y sacó una hoja doblada. Se la entregó. Un dibujo. Una casa con luz en cada ventana. Una niña pequeña tomada de la mano de un hombre alto. A un lado, una mujer con chal, de pie justo dentro de la puerta. También te puse en este, dijo Emilia. Thérèse presionó el papel contra su pecho y se inclinó para abrazarla con suavidad. Nadie habló por un rato. Más tarde, Gabriel se reunió con la abogada Carmen Herrera en una cafetería cercana para revisar la documentación. Ella califica, confirmó Carmen. Puede solicitar un permiso humanitario. El programa de protección a testigos también podría intervenir. Gabriel asintió. Nos haremos cargo. Carmen alzó una ceja. ¿Siempre te involucras así? Él tomó un sorbo de café. No siempre, solo cuando importa. Al otro lado de la calle, la señorita Ortega se sentó junto a doña Thérèse en la sala de espera mientras finalizaban los documentos. Las manos de la mujer mayor temblaban, pero su espalda estaba recta. Debí haber hablado antes, murmuró. La mirada de la maestra seguía en el suelo. Yo también. Guardaron silencio por un momento. Luego, la señorita Ortega dijo, solía pensar que necesitaba permiso para actuar. Resulta que solo necesitaba actuar. Thérèse asintió. A veces el silencio es un idioma más seguro. Pero seguridad no es lo mismo que paz. De vuelta en la casa de Gabriel, Emilia estaba sentada junto a la chimenea con Graciela. Las dos niñas recortaban papeles de colores, hablando en voz baja. Leonor les llevó chocolate caliente y luego las dejó solas. Emilia doblaba otra hoja. Esta vez usó naranja suave para las paredes y azul para el cielo. La puerta del dibujo estaba completamente abierta. Ahora había más personas dentro. Gabriel, la señorita Ortega, Graciela, Leonor y, cerca de la ventana de la cocina, una mujer con un chal y ojos bondadosos. Ya no quedaba nadie fuera. Cuando terminó, pegó el nuevo dibujo en la nevera, justo debajo del de la puerta verde. Se echó hacia atrás y los observó un momento. Y entonces sonrió. No fue grande, no fue amplia, pero fue real. La sala del tribunal estaba más fría de lo necesario. Los bancos de madera bordeaban las paredes como una audiencia silenciosa, pulidos pero poco acogedores. Sobre el estrado del juez, un reloj redondo marcaba el tiempo con regularidad. Su tic-tac parecía más fuerte en medio del silencio general. Emilia estaba sentada entre Gabriel Rivas y la señorita Ortega, con las manos pequeñas dobladas con cuidado sobre el regazo, el pulgar recorriendo el borde de su pulsera. No miró hacia la mesa de la defensa. No lo había hecho en toda la mañana. Tomás y Beatriz Molina estaban sentados allí, ahora separados, cada uno flanqueado por sus respectivos abogados. Tomás miraba al frente, mandíbula apretada, los brazos rígidos. Beatriz, pálida e inquieta, echó un vistazo fugaz hacia Emilia, rápido, nervioso, antes de bajar la mirada a sus manos entrelazadas. El juez se ajustó las gafas. Comenzaremos con las declaraciones de los testigos. La fiscal, Elena Vargas, se puso de pie con eficacia tranquila. Su señoría, este caso no se basa únicamente en los moretones, aunque hubo muchos. Tampoco se fundamenta solo en los dibujos de una niña, aunque cuentan una verdad que las palabras no alcanzan. Se fundamenta en el silencio, en lo que se permitió continuar porque nadie actuó a tiempo. Hasta ahora, asintió al alguacil. Gabriel se levantó y caminó lentamente hacia el frente. No llevaba traje ese día, solo un suéter oscuro, vaqueros limpios y zapatos aún húmedos por la escarcha de la mañana. No parecía un millonario, sino un guardián, un hombre intentando hacerlo correcto. Se volvió hacia el juez y luego giró levemente hacia la sala. Cuando encontré a Emilia no conocía su historia, solo conocía la mirada en sus ojos. Ya la había visto antes, en mi hermana, el día que se la llevaron. Pausó, dejó que el momento hablara. Los niños no necesitan personas perfectas, no necesitan dinero, ni títulos, ni ingenio. Necesitan a alguien que los elija, alguien que diga, te veo, te creo, y no voy a apartar la mirada. Entonces miró a Beatriz, a Tomás. Ella necesitaba a alguien, y lo que tuvo fue gente que la hizo invisible.
El juez le indicó que volviera a su asiento. Gabriel lo hizo con calma, apoyando una mano ligera sobre el hombro de Emilia al sentarse. Se levantó la defensa. La abogada de Beatriz dio un paso al frente, arreglándose la blusa, suavizando ya su tono. Mi clienta reconoce que se cometieron errores, pero este no es un caso de crueldad, es un caso de dificultad, de pobreza, de estrés, de falta de educación y recursos. La señora Molina trabajaba por las noches. El señor Molina tenía empleo inestable, estaban sobrepasados. Beatriz habló entonces sin que se lo pidieran. No la lastimamos, como dicen, solo no sabíamos qué más hacer. Miró al juez. Nadie nos ayudó tampoco. Siguió un silencio. No era hostil, solo completo, lleno. Luego el juez se volvió hacia Emilia. Tengo entendido que desea hablar. La señorita Ortega asintió suavemente y se volvió hacia la niña junto a ella. Emilia se levantó. Le temblaban un poco las rodillas. Gabriel le dio un leve asentimiento. Tómate tu tiempo. Ella caminó hacia el frente. El alguacil le acercó un banquito para que alcanzara el micrófono. No miró a Tomás, ni a Beatriz. Miró al juez. No los odio, dijo con voz pequeña pero firme. Pausa. Pero no quiero volver. Miró hacia sus zapatos. Quiero estar en un lugar donde la gente sea buena. No lloró, solo asintió una vez y regresó a su asiento. Gabriel le tomó la mano en silencio. Ella la apretó con más fuerza de lo habitual. Después del receso habló el oficial Ramírez, calmo, neutral, pero firme. Cuando le pregunté a la niña por los moretones, no respondió, dijo. Solo se encogió. Eso fue suficiente para mí. Doña Teresa Álvarez testificó con ayuda de una traductora, la voz cargada de pesar tranquilo. Recé por ella, dijo. Pero nunca hablé. Pensé que me costaría todo. No entendí que el silencio ya me lo había costado. El juez escuchó, tomó notas, leyó el informe de la psicóloga, consideró. Entonces llegó el fallo. Custodia parcial revocada, sin derechos de visita. Rehabilitación obligatoria en crianza para Beatriz, cargos por negligencia en grado menor. Tomás, sin embargo, enfrentaría cargos por poner en peligro a una menor y castigo corporal ilícito. Sentencia pendiente. Emilia permanecería con su tutor actual, con proceso de adopción permanente a ser discutido. Beatriz lloró, no fuerte, pero de verdad. Tomás no reaccionó. Emilia apretó la mano de Gabriel cuando se pusieron de pie para salir. ¿Podemos irnos a casa ya?, susurró. Gabriel la miró. Ya estamos en casa. Afuera del juzgado el viento era suave. Las hojas otoñales giraban a sus pies como pequeñas bailarinas. La señorita Ortega se acercó apoyando una mano en la espalda de Emilia. Fuiste muy valiente hoy, dijo. Emilia no respondió, pero metió la mano en su mochila y sacó otro dibujo. Se lo entregó a Gabriel. Esta vez era una ventana, no una puerta, abierta de par en par, con luz solar entrando en cascada, un pájaro posado en el borde, las alas ligeramente extendidas. Abajo, una niña con los brazos abiertos. Dentro, siluetas de formas conocidas, libros, una chimenea y un sofá con cojines gastados. Gabriel lo observó. En este no hay puerta, dijo. Emilia negó con la cabeza. Ya no la necesito. Y sonrió. Más grande ahora, pero aún suave. El jardín trasero había sido limpiado a conciencia para la ocasión. Tulipanes bordeaban la orilla del huerto, sus pétalos aún tímidos pero en flor, y serpentinas de papel de colores ondeaban desde la valla como risas suaves llevadas por la brisa. Una mesa bajo el viejo roble estaba cubierta con un mantel de tonos pastel, decorada con vasos de papel, servilletas y un pastel con glaseado blanco brillante y 7 velas sin encender. Emilia cumplía 7 años ese día. Llevaba un vestido amarillo, uno que Leonor había ajustado la semana anterior, cosiéndole un pequeño pajarito azul en el bolsillo izquierdo. Su cabello estaba recogido con una cinta verde. Estaba de pie junto al pastel, las manos inquietas justo bajo el mantel, los ojos repasando al grupo que la rodeaba. Graciela estaba allí, dando saltitos en los talones, con una tarjeta doblada y llena de brillantina en la mano.
La profesora Delgado, su maestra de arte, había traído un pequeño set de lápices acuarelables. Doña Terés Álvarez, ahora más sana y firme, estaba sentada junto a Leonor cerca del porche, con una suave sonrisa tirando de sus mejillas. Y la señorita Ortega estaba junto a la jarra de limonada, observando con ojos húmedos, pero corazón firme. Gabriel salió desde la casa cargando algo envuelto en papel marrón. Se lo entregó a Emilia con las dos manos, como si fuera de cristal. «Ábrelo despacito», le dijo. «Y mejor da un paso atrás, es grande». Emilia despegó el envoltorio, conteniendo el aliento. Era su dibujo, el primero que le había mostrado a él. La puerta verde, la luz amarilla, la figura alta sosteniendo la mano de una niña pequeña. Ahora impreso en lienzo, enmarcado en arce suave, y firmado en la parte inferior con letra pequeña y ordenada. E. García, 6 años. Todos se quedaron en silencio mientras ella lo contemplaba. Gabriel se inclinó hacia ella. Pensé que la casa podía usar un poco más de color. Emilia lo miró hacia arriba. ¿Dónde lo pondremos? Pensaba en el pasillo, donde todos pasen, pero si prefieres tenerlo en tu cuarto... No, dijo enseguida. Quiero que la gente lo vea. Gabriel sonrió. Entonces ahí irá, más tarde. Cuando el pastel fue cortado y las velas apagadas, su deseo susurrado al glaseado antes de que nadie pudiera adivinar, Emilia subió con Graciela. Le mostró la esquina bajo la luz nocturna, el lugar donde solía dormir. ¿Dormías ahí?, preguntó Graciela con ojos abiertos. Emilia asintió. Se sentía más seguro, en ese entonces. ¿Y ahora? Emilia miró la cama, cubierta con un edredón azul suave. Ahora ya no me da miedo dormir arriba. Abajo, doña Terés colocó un regalo pequeño sobre la mesa del pasillo, un marco con una sola frase bordada: «Siempre hay luz». Gabriel pasó y se detuvo. «¿Lo hiciste tú?». Ella asintió. «Es para ella, pero pensé, tal vez debería estar cerca del cuadro». Él lo miró un momento largo, luego asintió. «Creo que ese es exactamente su lugar». En el porche, la señorita Ortega se le unió con 2 tazas de té en la mano. Le ofreció una. «Ella es diferente ahora», dijo. «Lo es», asintió Gabriel, «pero no porque yo la haya arreglado». La maestra miró por encima del hombro, hacia la puerta abierta. «No la arreglaste, solo te quedaste». Gabriel rió, bajo y sincero. «Pasé la mayor parte de mi vida resolviendo problemas, pagando a otros. Esta vez solo dejé la luz encendida». «Ella no necesitaba un padre», dijo la maestra, escuchando las risas que venían del piso de arriba. «Necesitaba alguien que no se fuera». Gabriel no respondió, no hacía falta. Adentro, Emilia había vuelto a bajar. Se detuvo en el pasillo, donde el cuadro enmarcado colgaba ahora justo debajo del bordado. Se quedó allí, en silencio un momento. Entonces Gabriel se unió a ella. Ella lo miró. «Creo que esta es mi casa de verdad ahora». Gabriel le puso una mano suave en la espalda. «Siempre lo fue». Ella no dijo nada, pero sonrió abierta, plena, y deslizó su mano dentro de la de él. En el jardín, detrás de ellos, la brisa agitó los tulipanes. La fiesta continuaba en oleadas suaves de risas y conversaciones, con música leve saliendo de los altavoces que Leonor había colocado. En algún rincón alguien encendió bengalas. La primavera había llegado, no con gestos grandiosos, sino con calidez constante y luz que, al fin, se quedaban sin pedir permiso. Y Emilia, 7 años, llena de color y de un valor silencioso, estaba exactamente donde tenía que estar, en casa. ¿Qué te pareció la historia de Emilia? ¿Te conmovió tanto como a nosotros? Cuéntanos en los comentarios qué lección fue la que más te llegó. ¿El poder de alzar la voz? ¿La importancia de prestar atención?